lo que, a lo que tengo. Bien, bien. Gracias. Bueno, gracias a vos, gracias a vos. Tengo muchos amigos y amigos en Mendoza también. Y vas a tener que venir. Sí, sí, estamos ahí planeando algo. No puede pasar. Bueno, cuando vengas avísame que ya tengo listo el espacio. Ah, La bueno, Biolmina, genial, que claro. ya- Bueno, genial, genial, claro que Dale. sí. Karina Sena, ¿de dónde? Hola, buenas tardes a todos. De San Francisco, Córdoba. Ah, bien. Eh, Te compré los cristales Vogel el año pasado. Ah, Éramos varias. hay una comunidad ahí, hay una maestra que Exacto. enseña En Vogel, Córdoba, está muy bueno. en Ríos, claro, Bien. nuestra maestra de Río Ceballos. Y Ah, bueno, acá estoy viendo tu propuesta. bueno, Gracias. bueno. Gracias, Karina, gracias. ¿Y Norma? Norma Barrero. Hola, buenas tardes a todos. Un placer. Yo soy de Formosa, Bien, Formosa Formosa. Capital, Sí, me habías dicho. soy terapeuta y bueno, te contacté en el Face. Trabajo también con cristales. Qué lindo. Bueno, ya nos Soy contarás. reikista. Sí, me encantan los cristales, tengo muchísimos cristales. Bueno, me encantaría profundizar mucho más la Bien. sanación de cristales. Por eso estoy aquí. Bueno, encantado de recibirte, muchas gracias. Muchas gracias a todas y Gracias. todos otra vez. Ah, Formosa es una de las provincias que no conozco, me la debo esa, ¿eh? bueno, vamos a Bien, ver si podés venir. claro, claro. Bien, Venir a mi espacio y trabajamos. claro que sí. Sí, Bueno, sí. bueno, vamos a ir yendo un poco al punto. Perdón, a todos les pregunto, ¿no les molesta que este encuentro sea grabado? No tienen inconveniente, alguien me lo dice. Igual después se puede, si alguien necesita, puedo así como difuminar esas cosas. Lleva más tiempo editar y todo eso, pero bueno, si no hay inconveniente, buenísimo. A mí me parece buenísimo. Porque después, bueno, hay gente que no lo puede hacer, ustedes lo pueden volver a ver cuando quieran, más allá de que hoy vamos a hacer como un popurrí de cosas. Tengo otros videos también subidos a YouTube y a Instagram, por supuesto que están abiertos para que los vayan viendo. Y seguiremos haciendo cosas, hablando del espacio. El grupo de WhatsApp al que ustedes se han sumado, lo empecé a armar el año pasado. eh, para simplificar un poco la comunicación específica, digamos, ¿no? Yo tengo dos grandes grupos. Este es uno, el otro es el de las personas que ya están formadas, que ya han pasado por la propuesta pedagógica. Algunos de ustedes están ahí Magdalena, creo que, sí, Marcelo. Pero eh, y este otro me quedaba siempre colgado y cuando hago estas difusiones e invito, después es muy difícil acordarse de todo el mundo y de que no te quede alguien afuera, digamos, ¿no? Y bueno, entonces así me permite esto. Por supuesto, el grupo está abierto para que salgan o vuelvan a entrar cuando gusten. Este, eh, Trato de que no se genere una cosa de publicidades y esto sí están invitados a poner información que sea compartir algo, ¿no? François decía hacer servicio, digamos, bueno, escribí un texto sobre tal cosa, pueden compartirlo, me llegó esta información, la comparto y pregunto, está abierto para conversación en relación a la temática, pero verán que inclusive yo no estoy pasando la publicidad de todas las cosas. Para eso armo listas de difusión. Quien tiene ganas me dice, lo sumo a la lista de difusión, le llegan las promociones, las publicidades, etcétera, ¿no? Eh, para que sea un espacio donde podamos encontrarnos y cada tanto podemos hacer esto, a compartir. Tuve la dicha de estar desde abril, mayo y junio en México y desde allí al estar solo, sin estar ocupándome a diario de la crianza y de distintas cuestiones que hacen a la vida cotidiana. Bueno, bienvenida Vanina, que ahí se sumó. Te aviso, Vanina, que estamos grabando el encuentro, para que lo sepas. Bueno, esto decía, ¿no?
ahí pude disponer de hacer un encuentro de estos semanales, o casi todas las semanas, casi todos los lunes lo hacía. Bueno, eso me facilitó para la gente que está en Europa, lo pude hacer al mediodía, como que se dieron varias circunstancias que me permitieron eso, pero bueno, es un espacio para compartir. Y en esta oportunidad es poder hablar de algunas cosas que les puedan interesar, que puedan preguntar algo sobre los cristales, pero un poco la voy a enfocar hacia contarles cómo es la propuesta de formación que ofrezco. Una propuesta que nació hace poco más de 10 años, ya hace más de 15, que me relacioné de modo consciente con los cristales. Y bueno, a partir de ello empecé un proceso, primero terapéutico, tomando sesiones. He tenido la dicha de encontrar personas que me fueron orientando en lo personal y particularmente en el conocimiento de piedras y cristales y de prácticas relacionadas al uso de los cristales. Con el tiempo me fui formando en distintas disciplinas, como muchos de ustedes, Reiki, flores de Bach. En los últimos años me aboqué mucho a las prácticas de chamanismo andino, que es lo que está más cerca. Al principio trabajé más con los chamanismos de América del Norte, por eso también el viaje a México fue tan importante para mí. Pero bueno, en esto vamos incorporando distintas informaciones, conocimientos. Siempre me gustó estudiar física y química, entonces algo que entra en juego en mis propuestas, ahí va acompañando el andar. Aunque en ese sentido la formación es más eminentemente artística, es un desarrollo de un modelo creativo de proponer bienestar personal y para otras personas cuando trabajamos con otras personas, ¿no? Con distintos recursos y herramientas que vamos viendo que funcionan, que operan, que dan sus resultados, y que nos permiten ir avanzando tanto en el crecimiento personal como en el acompañamiento a otras personas y en procesos terapéuticos complejos a veces. Bueno, en algún momento empecé a hacer los cursos presenciales, que empezaban siendo talleres muy simples, relacionando cristales con los chakras, cristales con algunas cuestiones del comportamiento humano. En los últimos años eso se profundizó mucho más, sobre todo a partir del trabajo en conjunto con Pablo Noriega, que mencionaba Natalia hace un rato. Él es, además de terapeuta floral, es médico chino y con él trabajamos mucho en la relación con órganos y funciones fisiológicas y los cristales. Bueno, esos son todos elementos que después van abonando mi práctica y por supuesto poco a poco también se van sumando a la propuesta formativa. Luego en el 2020 seguramente por necesidad, pero hubo algo también del sentir que era lo que tenía que hacer. Empecé a probar con este tipo de encuentros así gratuitos y compartiendo, y me di cuenta que funcionaba el feedback muy bien, y ahí también le di forma a la propuesta de manera virtual. Una propuesta que tiene una primera etapa, una iniciación cristalina, o un primer encuentro con los cristales, en donde vemos fundamentalmente empezamos a conocer a los cristales, ¿no? Se ve un gran volumen de piedras y funciones, como solemos decir, o formas de usarlo, ¿no? ¿Para qué usarlos? ¿En qué circunstancias? Y vemos más de 40 cristales en esa primera parte de la formación, pero fundamentalmente relacionado con aspectos del humano. Entramos en contacto, en conciencia del cuerpo energético. Yo sé que la mayoría de ustedes tiene claro esto y lo ha estudiado de distintas maneras, pero hacemos un común acuerdo en relación a que hay un cuerpo energético, un sistema organizado con sus chakras principales, esos vórtices de energía que organizan funciones del humano, ¿no? La expresión, la, eh, la motivación, lo vincular, el pensamiento. Bueno, y cómo todo eso se va articulando, la sexualidad, ¿no? La supervivencia, y cómo los cristales se van articulando con esa práctica vital que permanentemente estamos llevando adelante, ¿no? Y sobre todo cómo entran en juego en lo relacional y lo vincular.
Bueno, en esa primera parte es una introducción al conocimiento de los cristales y a un método práctico para utilizarlos, sobre todo para aquellas personas que no se están dedicando a la práctica terapéutica y no tienen una manera, un modo, ¿sí? Una forma de llevar adelante. Es una primera parte introductoria. Y luego, en los últimos 2 años, desarrollé una profundización donde abordamos dos cuestiones. Por un lado, una profundización en el conocimiento sobre los cristales, ¿no? Y sobre las familias cristalinas, algunos aspectos como los cuarzos maestros, eh, específicamente la familia de las calcitas y las obsidianas, que nos permiten, o a mí me han dado la posibilidad de desarrollar de trabajar sobre ciertas sintomatologías muy puntuales. Y en eso también vamos profundizando en la misma práctica y vamos incorporando recursos de otras corrientes, como pueden ser las prácticas de chamanismo. Hoy en el grupo de las personas que ya hicieron alguna parte del curso, eh, les, les proponía como distintas temáticas. Entonces, si les interesaba hablar hoy sobre, así hice una encuesta como la de usted, pero con otros temas, interesaba saber sobre la relación entre los cristales del sistema nervioso, ¿no? Y ahí aparece la familia de las calcitas como una familia muy puntual que hace un trabajo de conexión muy profunda con el sistema nervioso central y periférico, ayudando a poner a esa instancia del cuerpo psíquico energético, ¿no? Ese puente entre la materia y la energía, son las neuronas del sistema nervioso, en estado de armonía, ¿no? Así como aparecen también las obsidianas en las prácticas chamánicas, muchos otros cristales también, sobre todo acá en América del Sur, donde era más común usar otros cristales más que la obsidiana, que también por supuesto era parte. Y el corte de cordón energético y ciertas técnicas que vienen de los chamanismos, el reseteo del alma. Bueno, lo podemos encontrar con diferentes nombres dependiendo de las corrientes y las maestras y maestros que hayamos tenido. Son prácticas bien de trabajo energético y con el inconsciente. En eso nos vamos por la segunda parte. Bueno, antes de seguir hablando, quiero saber si tienen alguna pregunta concreta que quieran abrir ahora. Vemos si la tomamos o la dejamos para un poquito más adelante, pero me gustaría ver si tienen algo para decir o quieren seguir escuchando. Si quieren decir algo, abran el micrófono y digan. Yo Sí. te pregunto, León, ¿cuándo vos empezarías el curso para profundizar en los conocimientos de cristales? Yo tengo muchos cristales, sí, también hago andino, shamanismo, trabajé con la obsidiana, con la calcita, todo, pero yo quiero profundizar porque estoy trabajando con cristales maestro de cada chakra, por ejemplo. Y quiero profundizar más con todos los cristales que tengo con tus enseñanzas. ¿Me conecto directamente con vos? Sí, eso por supuesto. Bueno, ahí yo quiero hacer alguna diferenciación. Yo sé que algunos de ustedes ya vienen trabajando con cristales, pero la profundización de la que yo hablo también es sobre una forma de estar trabajando y relacionándonos con los cristales. Sí. Y para mí es importante que pasen por la primera instancia, porque si no, o en todo caso, lo que vamos a hacer, Norma, y con cualquiera que tenga esta inquietud como Norma, es que podamos tener una entrevista personal. Ajá, perfecto. Porque en ese momento nosotros vamos a poder determinar si nos conviene hacer el curso completo o no es necesario hacer la primera instancia de formación, pero en general lo que me ha pasado es que bien, gracias Karina, cuando alguien ingresa directamente en la segunda instancia de formación, tenemos que retrabajar otro montón de cosas que no fueron vistas, porque tengo un modo de abordarlo, ¿no? Esto es, Obvio. tengo un modo de relacionarme con los cristales,
Y hay todo un montón de información que está en la primera parte. No es solo un vademecum de cristales, eso es importante que les diga. La primera parte del curso no es solo un vademecum de cristales. De hecho, no es eso justamente. Es más, el vademecum de cristales se los doy en la primera clase. Y les digo, bueno, miren, acá hay un registro de cristales y chakras. Para ahora y se las voy a compartir esa tabla. Denme un segundito nomás. Mientras busco acá en mis archivos. Bueno, media chiquita, pero ahí se alcanza a ver, ¿no? Porque en realidad lo importante no es lo que dice tanto ahora. Esta tabla es lo más simple que podemos encontrar, digamos, ¿no? Esta información está en todas las redes, está en internet, la pueden googlear, no la van a encontrar exactamente así. Una de las cuestiones más importantes o más llamativas con las que me encontré cuando empecé a estudiar distintas autoras y autores es que había coincidencias, pero también había diferencias. En ese momento, mi mente un poco más cientificista que ahora, no porque no me interese la ciencia, es parte de conocer, ¿no? Es un modo también de ir accediendo a la información, al conocimiento. Pero me hacía mucho ruido. La cuestión es que ustedes van a encontrar diferencias entre autores y, y eso se da porque en este tipo de prácticas hay, por un lado, hay cuestiones que se repiten. Es bastante lógico o sabido por todos hoy que el cuarzo rosa mitiga los efectos de los estados emocionales intensos. Es una piedra que da cobijo, que abraza, que serena. Pero también pasan otras cosas con el cuarzo rosa, y muchas que probablemente no hayamos descubierto todavía. Y eso va a depender de la relación que la piedra haga con la persona. Por ejemplo, el cuarzo rosa lo podemos usar para aliviar quemaduras. A lo mejor algunos ya lo sabían, pero otros tal vez no. Me quemo con el agua caliente sirviéndome con el termo, con la pava al mate, o me quemo tocando algo caliente, apoyo el cuarzo rosa y me absorbe la radiación inmediatamente, se me pasa el ardor, la piedra se calienta, eso es el efecto que se percibe, tanto el efecto en la piedra como el síntoma físico que se va a percibir. Bueno, esa experiencia, que a lo mejor algunos de ustedes ya las haya tenido, bueno, Carla, ahora ya lo sabes, digo, Carla no lo sabía, eso me pasó a mí. Entonces, lo digo, como lo digo ahora, lo digo en el curso, si escribo algo lo digo, lo cuento sobre el cuarzo rosa. También puede hacerse con el cuarzo blanco eso, con el cuarzo lechoso, mejor dicho, ¿no? Con el que es blanco, no con el que es transparente, que también puede funcionar, pero suele potenciar los síntomas de ese cristal. Entonces, el cristal de roca. Digo, hay una cuestión experiencial que no necesariamente se va a repetir con todo el mundo, y además en este territorio de conocimiento no hay mucha investigación científica. No la hay porque requiere una metodología, requiere ciertos recursos y como están fuera del margen de la formalidad formativa, entonces nos cuesta conseguir esos recursos para llevar adelante procesos de investigación. Por supuesto que quienes trabajamos hace mucho vamos llevando un registro, hay cosas que se van repitiendo en las distintas personas, pero no todas las personas responden igual al mismo uso del cristal, inclusive teniendo la misma sintomatología. Esto es algo que Edward Bach marcó con mucha claridad cuando desarrolló el sistema floral. Él se dio cuenta en los heridos de posguerra, que le tocó trabajar en esos hospitales llenos de heridos con lesiones muy similares, físicas y emocionales, cómo las personas con la misma sintomatología respondían diferente a los tratamientos. Eso es una de las primeras cosas que le llamó la atención. Y de ahí empezó a desarrollar métodos, por un lado más naturales, porque era su interés y su vocación, evidente, y por otro lado, un modo de trabajar más holístico que permitiera ir comprendiendo a cada persona que llega como sí misma, ¿no? Y no como un conjunto de personas, como si todos pudiéramos ser lo mismo y responder de la
a los tratamientos. Y esto mismo pasa con la medicación alopática. Si bien es tan intensa que generalmente el síntoma para el que están preparadas nos lo alivia a casi todas las personas, a algunos le produce un trastorno gástrico, a otro un trastorno hepático, a otro un trastorno cardíaco, una alteración, ¿no? Sobre todo en el uso continuado empieza a generar situaciones que son diferentes en cada persona. Bueno, en esta tabla, esta relación de cristales y chakras, viene bien tenerla si uno quiere saber, ir reconociendo cómo esta relación que parece como más directa entre ciertos cristales y los chakras, pero esto no se repite siempre exactamente así, no es una regla fija. No es una regla fija para nada. Hay algo muy artístico en el desarrollo de la práctica terapéutica que yo propongo, que implica una relación con el otro, con esa persona que llega al espacio terapéutico, al espacio de sanación, en el que hay que tener toda esta información a mano, pero al mismo tiempo y principalmente dar lugar a la expresión de esta otra persona para ver cómo se va relacionando con uno y después con nuestro equipo de trabajo que van a ser nuestras piedras, nuestras flores, nuestras plumas, nuestras cartas, lo que tengamos, ¿no? Lo que usemos en nuestras prácticas habituales. Voy a repasar acá en el grupo, en la encuesta del grupo, algo que apareció con mucha fuerza es el cuidado energético personal. ¿Okay? Como un tema para conversar y que les gustaría conocer. En este sentido, esto que venía diciendo es muy importante. Permanentemente se comunican conmigo, más cuando se enteran que vendo cristales y me llaman para ver con qué piedra pueden usar para protegerse. Ese es para protección. Ese es un tema que siempre aparece. Y por supuesto que ahí aparecen cristales como la turmalina, la obsidiana. Bueno, aparecen otras más amables como la amatista, pero generalmente la turmalina y la obsidiana andan ahí siempre dando vuelta entre las piedras protectoras. Y por supuesto que pueden cumplir con ese rol. Pero acá hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Por un lado, las piedras no me protegen, salvo que las use para arrojárselas a alguien, digamos. Esa podría ser una forma de protegernos con las piedras. ¿Sí? Claro que sí, quienes trabajamos con energía sabemos que hay algo que pasa en nuestro cuerpo energético cuando entramos en relación con los cristales, más cuando esos cristales son los que estamos necesitando en este momento, que hace que nuestro estado de presencia mejore. Estemos más presentes, más atentos, más enteros. Pero ahí está la cuestión. No se trata de que haya una piedra que protege o que es más protectora que la otra, sino de poder descubrir, encontrar en este momento qué energía estoy necesitando incorporar a mi sistema para estar atento, atenta, presente, comprometido con lo que está pasando, en este aquí ahora y no distraído en 25 cosas. Si voy caminando por la calle mirando el cielo y cruzo la calle, por más turmalina que tenga colgando, los autos van a cruzar de todas maneras, ¿no? Y en todo caso lo que estoy haciendo es darle más trabajo a los ángeles guardianes que están ahí a cuatro manos parando gente todo el tiempo, ¿no? En las esquinas de las grandes ciudades, sobre todo. Bueno, entonces, eso es algo muy importante. No hay una piedra que sea protectora o más protectora que otras. Yo tengo que poder ganar conciencia de mis estados energéticos, de mis estados emocionales, de mi estado de salud en general, y ver en qué condiciones estoy para salir a afrontar la vida hoy. ¿Cómo me preparo para ese día a día? Por eso, en estas prácticas vamos incorporando una meditación a la mañana antes de arrancar la jornada,
Cuando sentimos que la energía nos baja, viene bien, otra vez entrar en meditación, conectar, vamos usando los recursos que tenemos. Si nos está costando dormirnos, bueno, soltar los dispositivos, sentarse, hacer unas respiraciones conscientes, llevar adelante una práctica meditativa de unos minutos para bajar la intensidad mental y la tensión del cuerpo y entrar al descanso más relajados y poder aprovecharlo. Bueno, esas son prácticas que tenemos que ir incorporando. Ahora, ¿dónde está el valor de las piedras acá entonces? En que cuando trabajamos con los cristales y los usamos regularmente, nuestra energía se va reorganizando. Esa tabla que les mostraba recién nos permite nos permite ver esa relación fundante. Después en el curso vemos que las piedras viajan por todo el sistema, pero por lo menos varias de ellas, algunas más específicas, pero en general tienen mucha utilidad, muchas utilidades los cristales. A medida que vamos organizando nuestro sistema energético, nuestra energía está más disponible. Decía don Juan, don Matus, a Castaneda, la energía del ser que tiene que estar ubicado en las vísceras, en los órganos físicos y energéticos, como los chakras, se dispersa hacia los bordes del huevo de energía. Bueno, ellos usaban distintas técnicas como los pases mágicos chamánicos, movimientos para entrar en meditación y para mover la energía del sistema y traerla de vuelta donde tiene que estar. Con los cristales, al aplicar cristales sobre los centros energéticos, al meditar con cristales, llevarlos colgados, tenerlos en las manos, los tobillos, las muñequeras, las pulseras, ¿no? Eso nos va permitiendo o nos va ayudando a que nuestra energía se reorganice y se enfoque en las zonas donde tiene que estar enfocada. Entonces la tengo disponible, entonces tengo ganas, tengo deseo, tengo concentración, tengo la capacidad de discernir, inteligencia creativa para moverme en distintas circunstancias, puedo dejar de repetir patrones, voy ganando en un darme cuenta. Al tener mi energía organizada disponible, me doy cuenta de cosas, de cómo reacciono instintivamente y visceralmente ante ciertas situaciones muy puntuales, en casa, en el laburo, en donde sea, de cómo repito patrones familiares, de mamá, de papá, ¿no? Un día por la calle y dice, uy, hago esto igual que mi madre, bueno, está bien, tanto que se lo reprocho a ella y yo lo repito, ¿no? El patrón inconsciente que queda marcado como conducta, o se reproduce, o se manifiesta como conducta en la vida íntima, en la vida social, y no me doy cuenta que la puedo mover un poquito. Y para darme cuenta requiere una cantidad de energía. Para poder cambiar el hábito requiere otra cantidad de energía. Y es todo un proceso. Para que el hábito nuevo, más saludable en todo caso, por nombrarlo de alguna manera, se manifieste y quede como instaurado en mi vida y pueda soltar esas prácticas antiguas y que ya no me sirven. Tal vez en algún momento fueron útiles, pero hoy ya no me sirven. Requiere un proceso de ir reordenando y ganando energía. Energía que es propia. El cristal no nos da energía. Nos aporta una frecuencia muy específica o un grupo de frecuencias muy específicos que ayudan a que nuestra energía se reorganice y nuestra propia energía inherente pueda estar disponible para expresarnos de manera asertiva y afectiva en la vida cotidiana. En nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras personas cercanas. Vieron que con las personas más cercanas donde más nos cuesta mantener la estabilidad emocional o no responder, o no tener esos momentos de arranque, ya sea en depresión o en hiperacción, de enojarme o ponerme triste por algo, ¿no? Que a veces las emociones no son algo a desmerecer, eso es otra cosa que vamos aprendiendo en el proceso del curso y de llevar a prácticas vitales como esta, donde la emoción es un bien que tenemos. Es una cantidad de energía disparada para que yo pueda hacer algo útil, algo asertivo en todo caso, algo afectivo con eso. El tema es que cuando se nos disparan hacia arriba o en exceso o en depresión, no tenemos la capacidad de movernos. Perdemos capacidad de movernos. Y ahí es que necesitamos ir aprendiendo a manejar la energía
que manejamos en las emociones. En ese proceso los cristales también son muy útiles. Más cuando los usamos regularmente, empezamos a generar un estado de menor intensidad en los picos, ¿no? De no exacerbarnos tanto o no de angustiarnos tanto cuando nos pasa algo. Y poder tomar esa energía entonces para accionar en el sentido deseado. No quedarnos en la frustración, sino, bueno, pasó esto, no me gusta, a ver cómo lo resolvemos. Y vamos. Y fracasamos y vamos de nuevo. Y si hace falta, le vamos poniendo creatividad también. Todo eso es poder disponer de nuestra energía. Y para disponer de nuestra energía necesitamos organizar nuestro sistema. El sistema de chakras, el aura y el sistema de chakras, para nombrarlo de un modo muy sintético, muy simple, o los nadis de acupuntura, los puntos de acupuntura, es un sistema del cuerpo. Pensemos como el sistema nervioso, como el sistema digestivo, como el sistema respiratorio o cardiovascular. Tiene sus órganos, podríamos decir entonces son los chakras, por lo menos esos órganos principales que tienen funciones. Coordinar la mente y la percepción, coordinar la expresión. ¿Sí? Y así se van relacionando entre sí, porque si yo quiero comunicarme afectivamente, asertivamente y afectivamente, no solo voy a tener que poder decir lo que pienso, sino que lo voy a tener que poder decir de un modo tal que el interlocutor lo pueda recibir. Ahí entra muy en juego la creatividad y entonces la relación entre el chakra 5 y el chakra 12 es fundamental comprenderla, más allá de que todos están interrelacionados y podemos hacer cualquier tipo de relación. Yo arbitrariamente, por una elección personal, voy tomando de a dos los trabajando de a dos, para entender que lo humano es un movimiento complejo y cómo los cristales pueden operar en ese sentido ayudándonos a tener en armonía nuestros órganos energéticos, nuestro sistema energético y de ahí estabilizado nuestro sistema emocional y mental. Bueno, ahí es donde nos protegemos, en presencia, en claridad, y la presencia implica muchas cosas. Pues si yo me siento agredido, pero no sé qué es lo que quiero, bueno, también entro en un estado de victimización. Bueno, ¿cómo poder ver qué es lo que quiero cambiar de esto que me agrede? ¿Cómo me muevo de este lugar? Y estas funciones que implican poder estar en presencia, poder ser humano y vivir y convivir con otras personas, implica la armonización de nuestro sistema. En eso se basa fundamentalmente el método. Poder ir comprendiendo esto y cómo podemos usar los cristales para armonizar distintos aspectos. Mirándolo desde el sistema energético, como le mostraba recién, esa tabla de chakras y cristales hace esa asociación básica. Después vamos a ver que los cristales van de un chakra al otro dependiendo situaciones. Yo trabajo además podría ser una aplicación básica, serían 9 cristales, porque haríamos uno por cada chakra principal y más en las dos manos. Además uso más cristales, voy poniendo de los órganos, hay una relación entre cristales y órganos. Estas relaciones no son inequívocas y unidireccionales, sino que pueden darse otras circunstancias. Un mismo cristal puedo relacionarlo con la energía del hígado, pero tal vez en algún momento viene bien utilizarlo para trabajar en el tercer ojo. O algo que empecé a notar cuando empecé a trabajar con este colega médico chino, es que, bueno, los ojos y el hígado comparten el mismo meridiano. Vieron que cuando nos da un empacho, no voy a decir un ataque hepático, un empacho, nos estamos pesados del hígado, duele atrás de los ojos, nos levantamos con un malestar ocular, digamos, ¿no? Bueno, hay una relación directa entre esos órganos. Bueno, vamos aprendiendo eso. Y lo vamos viendo durante el desarrollo del curso. Y después hay otra cosa importante a tener en cuenta con las famosas piedras protectoras, ¿no? Porque esas famosas piedras que supuestamente nos protegen, como la turmalina y la obsidiana, especialmente la turmalina, que es la más nombrada, por así decirlo, ¿qué es lo que hacen? Claro, las piedras negras en general absorben la energía, por eso
son negras, o las vemos negras, mejor dicho. Aquí tengo un cuarzo ahumado, ¿no? Es de la familia de este, otro, que es un cuarzo transparente, un cuarzo hialino, pero por una mutación se vuelve ahumado. Va. Ahora, las piedras negras, una de las cosas que nos proponen es que absorben la energía de manera muy particular. Ay, esperen, que se me cambió la pantallita. Esto voy a cerrar. Quiero ir. Ay, ¿qué pasó? Les decía, las piedras negras absorben toda la energía. Por eso la vemos negra. No dejan salir la luz de ellas, la toman toda. Bueno, cuando algo absorbe todo y genera un estado de vacío, tal vez el primer momento es una sensación de cierta tranquilidad. Bueno, supongamos que eso pase. Quiero mostrarles la turmalina. Paso acá. Aquí está. Eso pasa. Pero al mismo tiempo, las piedras negras trabajan en la profundidad del inconsciente. Entonces, si de repente para protegerme yo me cuelgo una turmalina y la llevo unos primeros días, me voy sintiendo mejor, está bueno porque me ayudó a limpiar de toxina energética de mi cuerpo, y pasa una semana y empiezo a estar algo irritable a lo mejor, y tal vez después empiezo a tener estoy como medio intolerante con las opiniones ajenas que no son afines, y me empiezo a poner medio agresivo en las respuestas. Bueno, eso pasa porque la turmalina se empieza a meter de una manera muy intensa con el propio inconsciente. Y entonces activa algo en mí, pero como no estoy trabajando de manera consciente con la piedra, no me doy cuenta que estoy así. Y bueno, no me ayuda. Un día me saco la piedra y me empiezo a sentir más tranquilo. Y bueno, sí, me estaba haciendo mal la piedra. Bueno, más que hacerme mal, o en realidad un término más adecuado sería, estaba trabajando con mi energía, yo no estaba siendo consciente, había un movimiento del inconsciente tremendo que no podía asimilar, y entonces estaba incómodo, irascible, no me podía dormir, o no podía descansar bien cuando dormía, me despertaba cada rato, tenía sueños intensos. Bueno, ni hablar con la obsidiana. Más de una vez me he encontrado con personas que me dicen no estoy pudiendo dormir, y al preguntarles si tienen piedras en su dormitorio me dicen que tienen obsidianas. Sacan la obsidiana y automáticamente pueden empezar a dormir mejor. Y esto no es porque la obsidiana no sea buena, es que la obsidiana trabaja el inconsciente también de manera muy profunda, particularmente en los sueños. Es muy hermoso el trabajo que se puede hacer con la obsidiana en los sueños. A ver si la vamos a pasar. Vamos a ir pasando algunas imágenes de algunas piedras. Bueno, tenemos, miren, sodalita para trabajar la expresión con claridad. Bueno, la rodocrosita, que es la piedra argentina, solo hay en Argentina esta roca, este mineral, por lo menos en estas condiciones. Es una piedra que nos reconecta con el niño herido. El ojo de tigre, que limpia todo el canal de tierra a cielo para que se encarne el poder espiritual en el cuerpo físico. Acá está la obsidiana que les contaba. Bueno, la obsidiana es lava fundida que se encuentra con el agua y ahí se forma, en esa ebullición, por eso ahí ven las burbujas también que se forman, es vidriosa, no forma estructura cristalina ordenada, entonces tiene todo un movimiento y nos mueve muy rápido, nos mueve muy intenso y no reconoce el tiempo, o sea, no le interesa pasado, presente y futuro, es todo presente para la obsidiana, nos lleva de acá para allá. Entonces, si no hacemos un trabajo a conciencia, cuidando
la forma en que trabajamos, claro está que nuestra obsidiana en un momento nos va a sacudir y nos va a hacer sentir incómodos. Por eso también en terapéutica la vamos usando progresivamente, cuando la persona está preparada para... Alguien viene todo desarmado en una primera sesión, lo que hacemos es una sesión de armonización tranquila, para ir estabilizando el sistema energético y que esta persona no salga espantada, no empiece a tener pesadillas la noche siguiente. Bueno, no hace falta acelerar procesos. Disculpe, Sí, cuando habló de la sodolita, ¿qué mencionó? que trabaja la expresión La expresión, pero ¿en qué sentido trabaja la expresión? y nos ayuda, es una piedra de mucha densidad, muy intensa su energía, y nos ayuda a expresarnos con claridad y precisión. Ayuda a decir eso que no me animo a decir, ayuda a afrontar un auditorio, por ejemplo, ¿no? Un examen, una situación. Una piedra muy útil en ese sentido. A veces puede hacer salir las palabras con cierta fuerza, o sea, con exceso de fuerza, tal vez con cierta agresividad, pero bueno, cuando es necesario sacar la voz y no sale de otra manera, viene muy bien. Viene muy bien tener la mano. Hermoso cristal. Gracias. Abundante en todo el mundo, muy accesible en todos lados. Bueno, y también puede ser eso lo que necesito para protegerme. Eso es un dato muy valioso, porque si yo lo que siento es que no puedo, me quedo atrapado en los vínculos, me quedo sometida en ciertos vínculos, porque no puedo decir, expresar lo que siento, por supuesto que un primer momento es poder conectar con lo que siento, eso es muy importante. Que a veces cuando paso mucho tiempo sin expresarme, eso empieza a desfigurarse, a desconfigurarse un poco, pero cuando sé lo que quiero y no lo puedo decir, bueno, ahí protegerme ante el contexto es decir lo que pienso, decir lo que siento. Y acá Carla preguntaba si la labradorita puede ser una piedra. No, la labradorita también despierta intensamente el inconsciente. Pero voy a insistir en esta idea. Protegerse no se trata de usar una piedra, sino de ir armonizándonos para tener nuestra energía disponible. En eso iremos viendo qué piedra, qué cristal es el que en este momento estoy necesitando. A veces con una piedra o un cristal no alcanza y por eso tengo trabajo de armonizador con cristales, ¿sí? Porque hace falta que me acompañen, que me hagan una buena sesión, que no siempre puedo solo. Bueno, no hace falta además poder solo todo el tiempo. Bueno, a ver. Sí. De nada, Carla. La labradorita es una piedra multidimensional. Trabaja muchas dimensiones del ser. Nos queda poquito tiempo. A ver qué dice acá, pero lo vamos a aprovechar. 8 minutos, dice el chat. De esta manera yo voy llevando adelante. Ahora estoy como un poco ansioso por contarles un montón de cosas en poco tiempo, pero de esta manera voy trabajando en la formación. Bueno, qué lindo. Salta, Catamarca, Uritorco. Bueno, Celia, ahí en Catamarca vas a encontrar la rodocrosita. En el Uritorco, por supuesto, mucho cuarzo y su familia. Pero acabo de venir de Cerro Blanco, que no es Uritorco, pero es ahí cerca. Y ahí también hay mucho matite y cuarzo ahumado. Bien. Entonces, las piedras se van manifestando, las piedras van apareciendo, pero a medida que yo presto atención, abro mi conciencia, voy conociendo, también aparecen más, ¿no? y variedad. La pirita también la uso, François, sí. La pirita es otra de las piedras que goza de mala fama. No de mala fama, sino de que se orienta mal el uso muchas veces. Yo compro pirita para atraer el dinero
y lo guardo en la caja registradora para que traiga el dinero, como el gatito que trae la plata, ¿no? Este que mueve la manito. Que puede funcionar como... Es lindo, pero el que necesita armonización para traer la abundancia no es la caja registradora, soy yo. Entonces yo tengo que trabajar sobre cómo generar mi abundancia. Ahí la pirita, como otras piedras doradas, trabaja en canalizar el poder espiritual en el cuerpo físico. Y una de las funciones puntuales de la pirita es meterse abajo de la alfombra. Quiero decir, ¿vieron cuando barremos y guardamos abajo? Decir, bueno, esto lo voy a dejar para otra vida o para más adelante. Bueno, sobre todo quienes venimos trabajando mucho hace tiempo con nuestro desarrollo personal, la pirita es una piedra muy valiosa porque ahí va a alumbrar esos lugares que nosotros estamos descuidando, dejando, todavía no nos sentimos preparados, no nos da la energía, no nos animamos, no nos damos cuenta, ¿no? Alumbra el inconsciente con mucha fuerza. En eso, si yo conecto con mi vocación, que es la fuente del espíritu, ¿no? Lo que trae nuestro espíritu, trae vocación, y además me animo a desarrollarlo en la vida, eh, bueno, ¿por qué no va a venir la abundancia y la prosperidad? Eso no quiere decir que no sea sin obstáculos, pero bueno, esos obstáculos, esas dificultades son las que van apareciendo y me van ayudando a crecer y a mejorar, a mejorar aspectos personales, a mejorar aspectos profesionales. eh, y, y de esa manera trabajó, por ejemplo, la abundancia. Y la pirita, particularmente, después vemos un montón de cosas, pero ahí te daba, ¿no? Como algún dato. Porque bueno, sí, es fácil largar la publicación de los 3 tips, pero eso después hay que ponerle fundamento atrás, ¿no? Y poder trabajar con eso. Entonces, hoy tienen esta fama, la piedra protectora es la turmalina, la piedra de la abundancia y el dinero es la pirita. Tienen su historia también por estas cuestiones, pero hay que poder ritualizar la vida. Hay que poder entrar en estado de ritualización con las cuestiones de lo cotidiano, ir cambiando algunos hábitos a veces o profundizando otros, y permitirnos estar en presencia y en conexión. Ahí vamos a ir encontrando los cristales que necesitamos, ahí vamos a ir conectando con alguien a quien estamos ayudando en su proceso de crecimiento y vamos a poder elegir la piedra justa, vamos a usar todo lo que conocemos y lo que estamos sintiendo. No descartamos el hemisferio izquierdo, ¿no? También lo ponemos en juego. Y cuando hacemos todo este juego de tratar de conocer, se va abriendo, la sinapsis se va expandiendo y tenemos más posibilidades de conectar con cosas diversas. León, ¿puedo consultarte? Sí, dale. Siguiendo la temática de protección, a mí me interesa también saber sobre los espacios. He visto que ponen cuarzos en las puntas, hay limpiezas con cuarzo y etcétera. Sí, claro, los cristales también los podemos usar tanto en el ritual de limpieza como ubicándolos en lugares estratégicos de los espacios físicos. De hecho, eso se describe en muchas tradiciones como el Feng Shui o Feng Shui, este, y en las prácticas americanas también, por supuesto, que estaba presente. Y eso viene bien porque va armonizando, el ambiente. Ahora, en eso también hay que hacer un juego. A ver, les propongo lo siguiente, porque la comunicación esta se va a cortar automáticamente. ¿Entramos de vuelta? Nos dedicamos 10, 15 minutitos más, ¿sí? Les robo un ratito más ¿sí? Bueno, gracias entonces, porque eh, eh, obviamente si alguien no puede, porque ya tiene que hacer, les agradezco mucho su presencia y saben que estamos por comenzar el curso ahora la semana que viene o la siguiente. Vamos a ver, viene media hora del armado de grupo, me parece que vamos a arrancar la primera semana de septiembre, pero ahí ya estamos comenzando. Y bueno, volvemos a entrar en un minutito. Gracias, Karina. Gracias a todos. Cerramos aquí. Salgamos. Yo paso otro link, por favor.
¿En qué, cuando hablas de presencia, ¿no? Porque todos los humanos somos distintos unos a otros y tenemos una intencionalidad, ¿no? La pregunta en concreto es, ¿cada piedra tiene una propiedad sobre algún chakra o sobre el cuerpo energético? Sí. Bueno, ¿en qué influye el terapeuta, ¿no? Bien. Cada uno tenemos un don y una intencionalidad y no sé, otro tipo de conciencia diferente al otro. ¿Eso tiene alguna diferencia? O sea, no sé si se entiende mi Sí. pregunta. Sí. Creo que te entiendo. Voy a ensayar una respuesta a ver si te sirve. Si va por No, ahí. porque la pregunta me vino porque yo practico chamanismo, estoy Sí. incursionando y hicimos un trabajo con unas piedras comunes de la calle, Sí. intencionadas, y vos cuando nombraste que se soñaba mucho, con esas piedritas soñé toda la semana y yo no soy de soñar y recordar los sueños. Bueno. O sea que hubo un laburo ahí en base a la intención, por eso mi pregunta. Sí, está muy bien. Creo que hay dos cosas en tu relato. Por un lado, la pregunta concreta de cómo influye el terapeuta. Ujú. Y por otro lado, lo que te ha pasado, digamos, que está bueno. Digamos, fíjate la correlación de eventos. Estás haciendo práctica de chamanismo, hacen el ritual con las piedras, tenés sueños, estás en una charla sobre un curso de cristal, ¿no? Digo, ahí. eh, cualquier o sea, hay una concatenación de eventos que uno le puede encontrar sentido. Ese sentido se lo encontrás vos, nadie más. Es tu experiencia Ujú. vital y en eso es que yo hablo mucho de que lo que hago, lo que propongo es artístico como metodología, que para mí lo artístico es el ser completo. Digo, el ser crístico, el ser búdico, los nombres que hemos encontrado en los sistemas de creencias. El ser artístico es la capacidad de expresarnos completos, ¿no? No hace falta cantar, bailar, tocar instrumentos, esas son formas de manifestar el arte de lo humano y hay quienes en esos modos de expresarnos encuentran una conexión profunda con todo lo que existe. El chamanismo es artístico. Las prácticas de sanación antiguas son artísticas y las modernas muchas también. En los últimos 200, 300 años hemos hecho una exacerbación de la racionalidad que nos ha permitido desarrollar una tecnología alucinante, pero al mismo tiempo nos ha desconectado mucho de estas prácticas más completas, ¿no? Donde uno se siente parte. Entonces terminamos en que le delegamos nuestra salud al médico y lo que diga el médico está bien y capaz que a veces la acierta y a veces no la acierta, ¿eh? Porque además el médico está muy entrenado para darle lo mismo a todo el mundo por el mismo síntoma. Y con esto no quiero decir que no sirve la medicina alopática, muchas veces nos salva la vida, y no hay por qué aborrecerla, hay que aprender a usarla también, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, lo que te pasa a vos, bueno, es un movimiento que se te está dando a vos, ¿eh? Y en eso vas a encontrar un camino que va a ir haciendo y de acá a un tiempo vas haciendo, mirá todo lo que aprendí, ¿no? A partir de que hicimos ese ritual con la piedrita, ¿no? De la calle. Ni siquiera era un cristal con una especificidad. Después voy a tu otra pregunta y después voy a cerrar lo que estábamos hablando con François, lo que había traído François de los espacios. Perdón, ¿Eh? perdón que no me olvidé No, de bueno, pero François. está bien, vamos. Ahí tenemos tiempo ahora. Em, em, el- los cristales, yo les mostré recién acá como un grupo de cristales, o pasé por una serie de imágenes. Me gusta en lo online usar más las imágenes porque se ven mejor las piedras. Y entonces estaba la sodalita, eh, la rodocrosita,
una piedra, una cuya, como se dice en el chamanismo andino, para cargarla de intención y que sea mi piedra, mi cuya, acá está la pirita, puede ser cualquier piedra, no hace falta que sea un mineral, una piedra de un mineral específico. Lo que tiene mi propuesta, eso lo vemos también en la segunda parte de la formación, ya en las últimas clases. Lo que tiene mi propuesta es un conocimiento específico de cómo cada uno de estos cristales que les estoy mostrando aporta cualidades específicas. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué son de diferente color? Tienen estructuras cristalinas que son una geometría, la geometría en la que se ordenan los átomos en el espacio. Tienen una composición química, o sea, átomos de distintas características. Se expresan con un color, una forma, una textura. En estos casos, fíjense que recién les mostraba, este no tiene forma aparente, pero miren la pirita. Y si la agrando se van a dar cuenta que hay cubos. Son cristales de pirita, son cubos. Esa geometría es natural, se forma así en la naturaleza, no hay ningún... Si esto fuera tallado sería una pieza de millones de dólares, porque habría estado 5 años el tipo en tallar esto, ¿no? Es la naturaleza de la piedra, se encuentra así. Esas cualidades le ofrecen a cada cristal condiciones vibracionales específicas. Sí, alucinante. Vamos a cambiar increíble por alucinante, o maravilloso, o extraordinario. Así empezamos a creer. Vieron, porque las palabras después tienen una cualidad vibratoria muy concreta. Y yo sé cómo la usar, esa. Pero tenemos, ahí podemos también, cuando nos damos cuenta de esas cosas, empezamos a cambiar el chip neurológico también, que opera sin que nos demos cuenta. Bueno, todo eso le ofrece a la piedra cualidades vibracionales y nosotros vamos a trabajar sobre el cuerpo energético, sobre el cuerpo vibrante. Entonces, sí, la pirita nos va a ayudar a conectar, a activar el chakra 3, por ejemplo, las piedras doradas y amarillas activan el chakra número 3, pero además, como les decía, se va a meter en la sombra más profunda y nos va a permitir activar. Vamos a ir aprendiendo esas cuestiones. Ahora, además, el terapeuta interviene en dos sentidos. Uno, en el que le estaba diciendo, sabe de piedras, sabe qué piedra usar en distintos momentos, en distintas circunstancias, y entonces, a medida que va conociendo cada vez más, su práctica se va haciendo cada vez más eficiente, podríamos decir. Pero no solo porque sabe cada vez más cosas que incorpora como conocimiento que viene de afuera hacia adentro, sino porque va desarrollando sus capacidades inherentes, su capacidad de sentir. Esa presencia nos da, a medida que se afina, nos da mayor conexión. Entonces hay una información que va más allá de lo evidente, del rango de percepción clásico o normal que tenemos cada uno, la mayoría es parecido, sino que conecta con alguna vibración más sutil. A medida que entrenamos eso, y es parte de la práctica y es parte fundamental de mi propuesta, porque si no, esto es como decía, les vendo Mademecum, hago unos videitos cortitos, los paso y me compran el videito, ¿no? No me preocuparía tanto por lo presencial, por lo sincrónico. Ahí, o por darle contenido a la formación. Hay mucha práctica que hacer, hay que disciplinarse, practicar, conectar. Así se va abriendo el campo y así me voy volviendo cada vez más sensible. Sensible y aprendo a intervenir de manera efectiva y afectiva con el otro. Porque no se trata de que el otro cambie como a mí me parece que tendría que cambiar. De ese lugar tengo que aprender a correrme también. Es todo un proceso interno de decir, no, yo creo que esta persona tiene que hacer tal cosa, pero antes de decirle lo que creo que tiene que hacer, le puedo preguntar, o mejor dicho, eso me lo guardo para mí, y le pregunto, ¿vos qué querés hacer? ¿Qué te gustaría que pasara? Entonces, en el proceso de aprender a ser terapeuta, uno aprende a preguntar por sobre todas las cosas. Tengo una intuición, me vino una imagen, una sensación de que hay algo en el vínculo materno. Bueno, le pregunto con cuidado y con inteligencia. ¿Tu mamá vive? Por si no lo sé todavía. ¿Cómo es la relación con tu mamá? Y ahí aparece. El que tiene el conocimiento sobre uno mismo es uno mismo. El que sabe sobre mi consultante es el propio consultante. Y yo lo único que tengo que hacer es abrir un poco para que pueda empezar a conocer. Entonces, el modo en el que yo intervengo es muy importante.
Y con las prácticas energéticas también. Yo hoy les decía, si al primer encuentro la persona vino muy desorganizada, con mucha incomodidad emocional, física, y le chanto una sesión de obsidianas, y le voy a hacer pegar un viaje capaz que muy incómodo, en la misma sesión o después. Y tal vez hasta le quito la posibilidad de profundizar, porque se va a asustar. Otra cosa que decía don Juan, el conocimiento nunca es lo que esperamos que sea. Entonces nos morimos de miedo, y eso es el primer enemigo de la persona de conocimiento, el miedo. ¿Qué pasa si me da miedo? No pasa nada. ¿Cómo venzo al miedo? Le dice Castaneda. No se lo puede vencer al miedo. ¿Y qué hago? Bueno, avanzo de todas maneras, hasta que el miedo empieza a tener fuerza atractiva sobre mí. Entonces sigo progresando en mis cosas, a veces con más dificultad, a veces más fluido, a veces más barroso, empantanado, a veces siento que me quedé en un lugar que no puedo correrme. Bueno, ahí es donde voy, busco ayuda, me busco acompañamiento, empiezo a hacer, voy al psicólogo, voy al terapeuta floral, hago cristales, voy al reikista, voy al gimnasio, tomo clases de danza, de pintura o de alguna actividad artística que me ayuda a destrabar. Eso para ponerme otra vez, poder moverme distinto, empezar a ver algo que no estaba bien, ¿no? Pero entonces ahí el terapeuta influye en su praxis, en el modo en que opera y en su conocimiento, por supuesto, y aprendiendo a manejar la interrelación energética que se da siempre. Nosotros en esta aula estamos en relación energética. A pesar, miren qué linda la malaquita. Esta es una de las piedras que nos enseña a los terapeutas a no pretender salvarle la vida a la gente, ¿no? Soltar la expectativa, la malaquita. Soltar cosas pesantes también, ¿no? Esta es muy limpiadora, muy movilizadora. Pero los terapeutas nos ayudan a activar el chakra corazón y decir, no, amar no es resolverle los problemas. Amar es ayudarlo a que encuentre los recursos propios para que desarrolle sus capacidades. Bueno, es una definición, no es una definición de amar, lo que estoy pretendiendo hacer, te digo, hacer ese juego de polaridades. Entonces, soltar. Y ¿cuál es la mejor decisión para una persona entre dos opciones? La que ella pueda sostener después, no la que a mí me parezca éticamente más correcta, porque además la ética es subjetiva. Entonces, bueno, ese es el rol del terapeuta. Comprenderlo al otro lo más posible, escucharlo, desarrollar la capacidad de escuchar, la inteligencia vincular, que me gusta mucho como lo plantea Eugenio Caruti. No satisfacer mi deseo de sanar a las personas, de ayudar a las personas, sino, o sea, mi deseo tiene que alterarse en el vínculo. El deseo no se satisface en el vínculo, se altera, porque nunca se puede satisfacer 100% lo que yo deseo con una otra persona. Hay un otro ahí que tiene también deseo, expectativas y diferencias conmigo. Entonces hay que ir articulando el deseo de ambos. Alguien me buscó para que le dé una mano, yo tengo que dar una mano y no dos, la que me piden nada más. Bueno, todo eso es un trabajo que se va trabajando y se va desarrollando con la práctica, por supuesto, ¿no? No hay ningún médico, ningún psicólogo, por más universidad que haya hecho, que salga el primer día y sea un capo. Será muy bueno, pero necesita ir viviendo la vida y cometiendo errores obviamente, cuando trabajamos y estudiamos a conciencia, los errores son mínimos, no le afectamos la vida a nadie de manera trascendental. Entonces, eso, vamos entrenando. Y vamos desarrollando, en esta práctica vamos desarrollando nuestras percepción, nuestra intuición. Y lo mismo pasa con lo que planteaba François antes, que le interesaba el tema de la limpieza de espacios y la protección de espacios. Eso es algo que ahí me quedaba por decir eso. No alcanza a componer la piedra. En un primer momento, sí, la piedra va a armonizar el espacio. Lo mismo en la sesión. No alcanza con saber qué piedra, porque a veces yo sé qué piedras voy a poner
y miro y la que está brillando es otra, ¿no? Y me dice, hey, yo, o nada, o metí la mano, o sé, no es que sé, sino que en un momento sí, intuitivamente supe cuál era y estaba en el fondo del jarrito donde, el cacharro donde las tengo. Y ahí estaba, ¿no? Porque hay una relación que no solo es de conocimiento, sino que también es de conexión y se va dando y se va entrenando. La propuesta incluye estos aspectos. Y en el ámbito de las casas, yo pongo la piedra, sí, ahí armoniza, pero después ¿qué hago? ¿La limpio alguna vez? ¿La saco a tomar fresco otra vez? Eh, le- hago un ritual, hago la meditación, medito de vez en cuando con ese cristal que está ahí armonizando ese lugar. Lo tengo en cuenta, es parte de mi vida, lo incorporo. Les voy a compartir después en el grupo, ya lo he hecho, pero lo voy a volver a compartir porque se sumó mucha gente en estos últimos días. Un texto que escribí hace poco que habla sobre si los cristales tienen vida. Es una pregunta que me hacen permanentemente en los cursos, en las charlas, en consultorio. Y, no sé y ensayé una respuesta que en realidad nació en un momento por un comentario que me hizo mi hija. Ella vino de la escuela el año pasado, tiene 8 años ahora, el año pasado tenía 7, me dice, pa, el profe de educación física me dijo que los cristales no tienen vida. No me lo dijo así como lo estoy diciendo yo, lo dijo muy enojada. Porque ella desarrolló un vínculo, nosotros hemos desarrollado un vínculo con el mineral, con la piedrita, con esa piedra, con estas piedras, con las que uso cotidianamente, con las de mi consultorio, con las de mi casa, con las que llevo colgadas, que es una relación vincular. Hay un vínculo. Y entonces el ensayo que después les comparto va por ese lugar. Hay algo viviente en lo vincular, más allá de si la definición de vida es biológica, es esto, es aquello, si tiene carbono, si tiene células, si se mueve, esas cosas, ¿no? Hay algo en lo vincular que a nosotros nos importa. Este curso que yo propongo le importa lo vincular fundamentalmente, tanto en el 1 a 1 como en lo comunitario. Es una propuesta también, una invitación a retornar a lo comunitario. Todo el tiempo las cosas que propongo tienen que ver con eso. Salir de la individualidad, aunque en este momento estemos cada uno en su casa, ¿sí? En un lugar individual, pero nos encontramos acá a hablar de esta cosa rara, de gente rara, que habla de cristales, ¿no? Que se relaciona afectivamente con los cristales, con las piedras, esas cosas frías y duras que están ahí en la tierra. Bueno, se da eso y es muy importante. El curso se organiza en 2 instancias formativas. En la página web que les copio acá, en el chat, si no entraron todavía, pueden ver. Les voy a agregar algo más de información ahí. Por supuesto, después me consultan todo por WhatsApp, lo que quieran, ¿no? Pero en ese link van a ver los módulos, cómo están organizados, van a ver los valores que están propuestos, formas de pago diferentes, ¿eh? Si se cancela anticipadamente hay descuentos y está la opción de pagarlo más mensualmente. Si contratan el curso completo también hay un descuento. Bueno, cosas que puedo ofrecer, que siento que puedo ofrecer en este momento. Pero al mismo tiempo quiero decirles respecto al valor que si realmente sienten el llamado, el deseo y las ganas, que no sea una limitación. Siempre se puede llegar a un acuerdo de partes, y siempre se puede resolver. No, no es excluyente de aquellos que puedan pagar exactamente lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? Es lo que yo propongo, es lo que necesito, en todo caso, lo que siento que es válido, pero es también una propuesta y no se cierre nadie por sentir que no llega económicamente. No, no es necesario eso, de ninguna manera. Así que los espero a quien guste en los encuentros. Pueden tomar la primera parte para ver si realmente les interesa y después profundizar. Bueno, están las dos opciones, ¿no? Y bueno, y en eso nos vamos encontrando. El curso virtual va a ser los lunes en este horario, de 19 a 21,
Por eso también propuse esta charla en este grupo. Está previsto para el 25, para el lunes próximo, pero insisto que me parece que nos vamos a ir al lunes siguiente. De todas maneras, después continúan con las fechas, me preguntan las fechas. Es corrido menos cuando hay algún feriado en Argentina. ¿Sí? Son todos los lunes, menos cuando hay algún feriado. Igual yo después, una vez comenzamos el curso, actualizamos las fechas, ponemos todo en orden para que no nos perdamos. Y el curso presencial, por el momento solo en Rosario, salvo en los espacios. Bueno, ahora me invitaron a Mendoza, así que lo armaremos algún intensivo de fin de semana para ir haciendo por partes. Pero lo hago en Rosario también de manera extensiva, pero los días martes también en este horario, de 19 a 21, eso en Barrio Chesorto de la ciudad de Rosario. Bueno, yo voy cerrando. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, por supuesto, dale. Sí, si tienen alguna pregunta la hacen. Y si no, bueno, ahí está el chat. Pueden preguntar por ahí si la pregunta surge después en el WhatsApp, en el grupo. Me escriben de forma personal. Después, si se quieren sumar, si alguien se quiere. ¿Cuándo será en Mendoza? Dice Vanina. Cuando acordemos. Ay, ahora me tengo que acordar quién fue que me invitó. ¿Eras vos, Vanina, o era otra persona? Me dijo, tengo un espacio. En noviembre vas por San Luis, estoy muy cerca después de Mendoza. Solo quería saber si las piedras comunes también sirven. Sí, todas las piedras sirven. Lo importante es el vínculo que desarrollemos con los cristales. No van a servir necesariamente en el sentido de aplicar una frecuencia específica para una temática específica, ¿sí? Pero sí me sirven para mí. Y las cuyas o piedras personales se puede elegir, agarrar cualquier piedra con la que uno conecte, y en eso trabaja intenciones, como contó Mariano. Las intencionamos, hicimos un ritual, prendimos el fueguito. Bueno, rituales hay miles de formas de hacer, pero fundamentalmente es conectar con lo que requiere, es ir a conectar con la piedra. A lo mejor me lleva un segundo conectarme con la piedra, y a veces me puede llevar, doy toda una meditación y no me sale nada. Hay días. Pero sí, también pueden ser grandes compañeras y sanadoras. Cualquier piedra granítica, como se dice, porque no está compuesta por un solo mineral, sino por muchos. Por eso se ven como granitos de distintos colores. Bueno. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de presentar esto, si quiere, León. Muchas gracias, León. Disculpen que se me extendió. Y bueno, queda grabado esto, la grabé de corrido, así que después la subo y después comparto el link. Muy, muy amables. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, León.